Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores preciosos, quiero ocuparme de algo que he visto que es sumamente importante. En este momento me estoy refiriendo al libro de Enoch, que él dice que el firmamento, o sea, nuestro cielo, será retirado y lo que va a suceder después de que eso se haga. Es por eso que lo he visto sumamente importante, mis amores. Y he querido compartírselos a ustedes para que reflexionen, para que analicen y para que vean todas las cosas que en realidad nos han ocultado y nos han obligado a creer como si fueran verdad. Por eso, mis amores preciosos, yo estoy tratando de compartirles todo lo que yo veo que puede clarificar nuestra vida. Y vamos a referirnos, hay mucha gente que nunca ha leído este libro, el libro de Enoch. Enoque, así nadie que esté vivo hoy lo aprendió en ninguna iglesia, porque no está en la mayoría de las Biblias y no lo está desde hace más, creo que de 10.000 años. Y sin embargo, fue citado directamente dentro del Nuevo Testamento y fue enterrado en las cuevas de Qumran, junto a los rollos del Mar Muerto. Fue copiado y custodiado siglo tras siglo por una de las iglesias más antiguas de la tierra, mientras el resto del mundo dejaba que desapareciera. Y ustedes saben que esa iglesia es la iglesia etíope. Durante casi toda la historia del cristianismo estuvo en esa categoría de libros que se sabía que existían, que se sabía que eran antiguos y que sencillamente nunca se abrían, en las secciones que casi nadie lee. Enocas. Conocidos no hacen nunca, no te advierten de lo que podría pasar. Escriben todo en tiempo pasado, con un nombre que describe algo que le fue mostrado después de haber sido llevado hacia arriba, tras la arquitectura del cielo. Cuentas, sus puertas registran el orden que lo mantiene unido. Después, con toda calma, describe ese orden viniéndose abajo. Ahora bien, para sentir por qué eso debería inquietarte, primero hay que entender qué creía realmente el mundo antiguo, que era el cielo, porque no se parecía en nada al espacio vacío que a ti te enseñaron a imaginar. Y antes de seguir adelante, necesito detenerme un segundo, porque lo que estoy a punto de contarte en mi corazón se vuelve más interesante que todo lo que te enteraste hasta el día de hoy. Me di cuenta hace ya un tiempo de que hay partes de esto que no se pueden explicar del todo en el formato de un video, porque los pasajes del firmamento que quedaron fuera de tu Biblia y todos los capítulos exactos en los que Enoch describe la barrera de arriba sigue echada hacia atrás. Y la secuencia completa, que según dice el texto, comienza en el mismo momento en que esa barrera ya no está. Empecemos por la palabra misma en el hebreo original, de la apertura del Génesis en el segundo día de la creación. Dios hace un llamado, raquia. La mayoría de las Biblias traducen esa palabra como firmamento o como bóveda o como expansión. Pero el verbo que está enterrado dentro de ella no describe aire vacío, describe un martilleo, que describe batir un material sólido hasta dejarlo plano y delgado.
del modo en que un herrero bate el bronce hasta convertirlo en una lámina curva. El arraquia es una cúpula batida a martillo, una cáscara dura estirada por encima del mundo. Y el Génesis es completamente explícito sobre para qué sirve esa cúpula. Dice que Dios puso el raquia en medio de las aguas para separar las aguas de las aguas. Había agua abajo que se convirtió en mares y había agua arriba sostenida al otro lado de la cúpula. El cielo en esta cosmología ya no es un vacío y no es un espacio infinito, es un techo, y descansando encima de ese techo hay un océano. Las mismas escrituras hablan en otros lugares de las ventanas de esa cúpula y de las columnas que sostienen los cielos en alto, como si el cielo fuera un tejado con accesorios, algo que podía abrirse y algo que podía ceder. Esta no era una creencia rara para su época. Era la imagen estándar del mundo en todo el antiguo cercano oriente. La gente que escribió estas palabras creía que estaba viviendo en el fondo de un recipiente sellado, con un cielo sólido por encima, que contenía una inundación que de otro modo les caería encima en línea recta. Tenemos que poner atención a todo esto, mis amores, porque yo quiero que ustedes me ayuden a entender, a discernir todo esto. Yo voy a seguir investigando. Hoy día en la tarde me he motivado, mis amores, a tratar de adquirir el libro de Enoch mediante Mercado Libre, mediante Amazon, y sé que lo voy a poder conseguir para poder salir definitivamente de estas dudas más claramente, mis corazones. Yo tengo la Biblia etíope, pero necesito verificar más para comprobar si todas estas cosas son verdaderas o de dónde han salido, mis amores. Entonces, la lluvia, en esta manera de ver las cosas, no era vapor cayendo por su cuenta. Era una liberación medida, agua dejada caer en cantidades cuidadosas a través de aberturas practicadas en la cúpula. Y si eso fuera cierto, mis corazones, entonces esas mismas aberturas que la dejaban caer con medida podrían en principio abrirse de par en par. Todo dependía de que el sello aguantara. Y esa imagen no empezó con los hebreos, es más antigua que ellos, se remonta directamente a Babilonia, siglos antes de que se escribiera el libro de Enoch. ¿Dónde está? Los babilonios contaban la historia de cómo fue hecho un mundo en un texto que hoy llamamos Alemunaelis. El joven dios de la tormenta Marduk se enfrenta al ser primordial Tiamat, que es el agua salada, el abismo, el océano, un informe del caos que ya estaba ahí antes de que existiera cualquier otra cosa. Marduk la mata, pero no se limita a destruir su cuerpo, lo parte por la mitad del modo en que partirías un molusco, levanta una mitad hacia arriba y de esa mitad fabrica el cielo. Y entonces hace algo que el texto se cuida mucho de dejar registrado. Coloca una barra a través de él y aposta un guardia y les ordena que no dejen escapar sus aguas. Quédate un momento con esto, porque debajo del lenguaje distinto es exactamente la misma arquitectura que describe el Génesis, una masa de agua levantada y sostenida por encima, una barrera construida para mantenerla ahí.
un guardia apostada para asegurarse de que se queda. Los babilonios veían el cielo como un muro levantado contra una inundación, con guardias de servicio y con la inundación apoyándose contra el otro lado de ese muro todo el tiempo. En la mente babilónica había cielos apilados en niveles por encima de la tierra, plantas de una única casa inmensa, y el más abajo de todos ellos era el cielo visible, el que contenía el agua, la barrera, barreda. No era una figura histórica para ellos, era mambostería para la época en la que se describe Enojo. Esto es sencillamente el mobiliario del universo heredado y dado por sentado por todos el mundo. El cielo es sólido, las aguas de arriba son reales y son pesadas, y todo el arreglo se sostiene solamente mientras la barrera siga sellada y vigilada. Ese es el mundo en el que entra Enojo, y Enosín, a repetir la imagen, afirma haber subido y haberla inspeccionado en persona. Todo lo que estamos viendo es exactamente este libro, Fuentes, los 3 libros de Enojo, en el que etiquetan los especialistas. Ella se está en la Descrilis, nombra como el bisabuelo de Noé, el nombre que caminó con Dios y que dice el texto, no murió una muerte ordinaria, sino que fue llevado. Lo que tenemos no es un libro, sino una colección, mis corazones preciosos, porque distintas secciones compuestas en momentos distintos, y las más antiguas de ellas figuran entre los escritos judíos más tempranos que han sobrevivido, más antiguas en su forma acabada que grandes partes de la Biblia hebrea, porque sabemos que es genuinamente antiguo, porque lo desenterramos cuando los rollos del Mar Muerto fueron sacados de las cuevas de Qumran. Mediados del siglo pasado, había un fragmento de Enoch arameo, copiados y recopiado a mano, claramente atesorados por la comunidad que los escondió. Para aquella gente, esto no era una curiosidad. Guardaron más copias de Enoch que de varios libros que acabaron entrando en la Biblia final. Una comunidad que se preparaba para ocultar sus escritos más preciosos en tinajas selladas, contra el día en que alguien viniera a buscarlos, porque eligió incluir este libro muchas veces para ellos. No era una lectura opcional, sino una de las cosas que más merecía la pena salvar. También lo conocían los primeros cristianos con la breve carta de Judas, que está en el Nuevo Testamento. En este mismo momento cita el libro de Enoch por su nombre y trata sus palabras como profecía verdadera, repitiendo su advertencia de que el Señor viene con decenas de millares de santos para traer juicio sobre todos los primeros líderes de la iglesia. Lo citaron y lo defendieron abiertamente. Uno de los escritores latinos más influyentes de aquella época temprana trató el libro como auténtico y sostuvo que solamente había caído bajo sospecha porque su contenido resultaba demasiado perturbador. Su relato de ángeles cayendo fuera del cielo y enseñando a la humanidad cosas prohibidas era demasiado crudo para la comodidad de los siglos posteriores. Y entonces, a lo largo de los siglos que siguieron, se fue escorriendo y quedó fuera de las listas aprobadas. Y dejó de copiarse en la Iglesia occidental. Para cuando la Biblia medieval se había endurecido en su forma final, Enoch en ella por completo y sobrevivió íntegro en un solo lugar de toda la tierra, en la lengua yes de la iglesia etíope. Ni una sola vez dejó de tratarlo como escritura, y que preservó calladamente el texto entero
mientras todos los demás perdían el hilo. Esa es la peculiar situación de este libro citado dentro de la Biblia, enterrado con los rollos y custodiado por la única iglesia y borrado de todas las demás. Y los pasajes que menos atención recibieron de todos, una vez que tú te sientes y lees de verdad, son los pasajes sobre el cielo. Hay un tramo entero de enojo que apenas se lee como un texto religioso, porque los especialistas llaman al libro astronómico o el libro de las luminarias. En él, Enoch detalla pacientemente y casi mecánico cómo funciona realmente la maquinaria del cielo, y lo que describe es una estructura equipada con puertas. Dice que el firmamento tiene portales, aberturas encajadas en la cúpula por las cuales sale el sol y por las que se pone. ¿Das cuenta? Describe el sol trepando fuera de una puerta en el oriente y bajando por su puerta correspondiente en el occidente. Y describe cómo a medida que el año va girando, el sol se desplaza de puerta en puerta a lo largo del horizonte, moviéndose hacia el norte y luego de vuelta hacia el sur. Ese es un relato real y exacto de cómo el punto por el que sale el sol se desliza a lo largo de las estaciones, solo que nos lo describe como si el horizonte mismo fuera un largo muro alineado con aberturas numeradas, y cada una de ellas usaba a su hora señalada. Y describe también puertas para la luna, canales trazados por las estrellas y aberturas separadas por las que los vientos son soltados sobre el mundo. Y describe también los vientos como guardados en 12 grandes puertas y liberados en orden cada uno desde su punto cuadrante. Insiste en que cuando salen por sus aperturas correctas, traen paz, pero que la ruina viene detrás siempre que sale por las equivocadas. Hasta que el viento en Enoch tiene una puerta asignada. El cielo para Enoch, y no es azar, es un edificio. Tiene un orden, un conjunto de posiciones fijas, y todo lo que cruza por encima lo hace por el camino fijo, por una puerta fija, a una hora fija. Este es el detalle por el que casi todo lector pasa de largo cuando antes de que Enoch describa nada. Rompiéndose, dedica capítulo tras capítulo y demostrando los exactos que son los cielos, que funcionan como un mecanismo montado con precisión. En cada una de las luces del cielo tiene su puerta asignada y su momento asignado, y que jamás se aparta ni de la una ni de la otra. Y le da a la luna ni de la una ni del otro. Le da a la luna también su propia contabilidad, cuidadosa como su luz se reparte noche a noche, mientras mantiene el paso con el sol a lo largo del año. Nada en su cielo está suelto, nada queda a la deriva. Está sentado la línea de base a propósito, porque no puedes captar, lo que significa que algo falle, hasta que entiendes en detalle con qué perfección fue construido para funcionar en primer lugar. Y una vez que esa línea de base queda fijada, Enoch te dice que falla antes de pasar a lo que Enoch atraviesa. Te dice: detente un segundo. Lo que acabas de oír sobre las puertas encajadas en el firmamento es parte que lo cambia todo, pero solo cobra pleno sentido cuando lo ves puesto al lado del relato original del Yes, con la cuenta que los portales y las aguas sostenidas por encima de ellos. Ahora quédate con ello, porque lo que viene a continuación se construye directamente encima de eso.
Y el giro llega en la parte del libro astronómico que viene justo después de todo ese orden minucioso, habiéndole mostrado a Enoch con qué perfección están destinados a moverse los cielos. El texto describe una edad en la que dejan de moverse, así por completo. Dice que en los días en que los pecadores, los años se acortarán, que la luna cambiará su orden y no aparecerá a su debido tiempo, que las estrellas se desviarán de los caminos que les fueron marcados, y que las muchas personas que gobiernan sus vidas y sus calendarios por el cielo serán extraviadas, porque el cielo mismo ya no estará donde se supone que debe estar. Todo el mensaje de los capítulos anteriores, ese de que absolutamente todo lo de arriba funciona por puertas fijas, a horas fijas, queda vuelto al revés por completo, porque el mecanismo empieza a saltarse pasos, las luces se salen de sus raíces, el orden que se suponía irrompible empieza a romperse a la vista de todos. La lluvia se retiene cuando hace falta y se envía cuando no. Los frutos de la tierra llegan tarde o no, llegan en absoluto. Los rostros de las estaciones se difuminan unos dentro de otros hasta que ya no se pueden distinguir. Y como pueblos enteros habían construido sus calendarios, sus siembras, sus fiestas y su mismo sentido del tiempo sobre la fiabilidad de esas luces. El fallo del cielo nunca es solamente un prodigio en las alturas, baja hasta el suelo y desestabiliza todo lo que está de pie por debajo de él. Leído llanamente es la descripción del orden de los cielos fallando, mientras la gente corriente sigue viva y sigue mirando hacia arriba, viéndolo suceder e incapaz de explicarlo. No el cielo desapareciendo en un solo instante, sino el cielo saliéndose de su eje y las puertas abriéndose en los momentos equivocados. El sello empezando a aflojarse. Fíjate en lo extraño del punto de vista. Esto no está escrito desde afuera por alguien que contemple el final del cosmos. Desde una distancia seguro, esto está escrito desde dentro, desde la posición de una persona que está en el suelo, con el cielo todavía sobre su cabeza, anotando esa anomalía que va creciendo y dejándola por escrito mientras todavía está ocurriendo. Enoch describe el final, describe el comienzo del final, la parte que aún podrías estar vivo para presenciar. Y Enoch detiene que el desajuste es una sección aparte en el pasaje conocido como el Apocalipsis de las semanas. El texto dice algo mucho más definitivo. Dice que en el primer cielo se marchará y pasará, y que aparecerá un cielo nuevo. La palabra que se usa para marcharse no es una palabra suave. El viejo cielo no se desvanece con dulzura, es retirado. Y aquí está el detalle que debería dejarte helado, mi corazón. Esa imagen exacta reaparece en el final de la Biblia cristiana, en el libro del Apocalipsis, que dice que el primer cielo y la primera tierra habían pasado y que describe al cielo mismo siendo enrollado como un rollo de pergamino. Y el libro fue expulsado, y el libro que sella el canon está describiendo el mismo acontecimiento con casi las mismas palabras. El firmamento, la cúpula batida o martillo, la barrera que retiene las aguas de arriba, es removida, 2 textos separados, 2 siglos, por siglos separados, además por una frontera de canon
pensada precisamente para mantenerlos apartados. Alcanzan la misma imagen en el mismo momento. El cielo es un hecho, anicos desde lejos. El cielo no es hecho anicos desde lejos. Es despejado del modo en que se pela la cubierta de una cosa para dejar expuesto lo que hay debajo. Y ese temor de que el cielo sea una tapa que podría ser levantada, no quedó confinada a los hebreos ni a los babilonios. Viaja a Egipto y lo encuentras tallado en las paredes de tumbas que tienen miles de años de antigüedad. Los egipcios se imaginan el cielo como una diosa Nut, su cuerpo largo, arqueado sobre la totalidad del mundo. Las puntas de sus dedos apoyan en un horizonte y los dedos de sus pies en el otro. Su forma cubierta de estrellas, extendida por encima de todo lo que existe debajo de ella, esforzándose por sostenerla en alto, manteniéndola apartada de la tierra. Estaba de pie Shu, el dios del aire. Una vez más, el cielo no está simplemente flotando ahí en paz, está siendo sostenido. Hay algo que mantiene activamente al techo sin que caiga sobre el mundo de abajo. Y los egipcios lo sabían exactamente, que estaban esperando al otro lado de ese techo. Antes de que el mundo existiera, según su relato, solo estaba Nun, el agua oscura ilimitada, el océano primordial, sin borde, sin fondo y sin final. La creación fue una única burbuja de orden levantada fuera de esa agua y mantenida abierta dentro de ella. Y en sus propios escritos sagrados hay un pasaje en el que el propio Creador dice que un día todo se deshace, que el mundo ordenado se disolverá, que todo volverá a hundirse dentro de Nu, dentro de la misma agua de la que fue alzado, y que incluso los dioses y el cielo regresarán al abismo. Es uno de los finales del mundo más antiguos que se conservan en cualquier cultura humana, y no está escrito como fuego, y no está escrito como guerra, está escrito como agua. La burbuja se cierra, la luz que levanta fuera del océano oscuro es depositada de nuevo dentro de él, y la diosa, que era el cielo, vuelve a acostarse en el lugar del que fue alzada. Es el mismo esqueleto vistiendo una piel distinta, agua arriba y agua a todo alrededor, una estructura esforzándose por contenerla y una convicción asentada, escrita de manera independiente en 3 lados del mundo antiguo, de que esa contención es solamente temporal, que el cielo es una tapa y que las tapas al final se quitan. Y aquí está la parte que convierte esto en un pavor abstracto, en algo que los textos insisten en que ya ha ocurrido una vez, porque de esta misma cosmología la barrera ya ha fallado antes, no del todo, pero sí lo bastante como para dejar una cicatriz en la memoria. Vuelve al Génesis, al relato del diluvio. No dice simplemente que llovió y lo deja ahí, ¿verdad? Dice algo mucho más específico y mucho más extraño. Dice que las fuentes del gran abismo se rompieron y que las ventanas de los cielos fueron abiertas. Las dos cosas a la vez. Las aguas de abajo subieron en tromba y las aguas de arriba se derramaron hacia abajo. La cúpula, que las había estado dividiendo desde el segundo día, tuvo fugas en las dos direcciones. Y de los dos océanos de la creación había separado con tanto cuidado, volvieron a precipitarse el uno hacia el otro. El diluvio, en palabras llanas del texto, no es meramente un fenómeno meteorológico, es un fallo parcial del firmamento, es la separación de las aguas deshecha temporalmente, y esto es exactamente el mundo dentro del cual está ambientado el libro de Enoch. Enoch, bisabuelo de Noé. Su libro se ocupa en gran medida de la corrupción que llena la tierra en las generaciones inmediatamente anteriores al diluvio, y la razón por la que el abismo está a punto de ser dejado entrar de nuevo. Esa corrupción en Enoch tiene una fuente, un nombre,
el libro que habla de los vigilantes. Una compañía de ángeles, 200 de ellos, según su propia cuenta, que bajaron del cielo y tomaron mujeres humanas y enseñaron a la humanidad cosas que nunca les correspondió entregar: la fabricación de armas, el trabajo de los metales, la lectura de los astros, el lanzamiento de conjuros. La tierra se llena de violencia y la descendencia gigante de esa unión. Y es precisamente ese llenarse de la tierra, ese desbordamiento de lo que debería haber permanecido separado, lo que el diluvio es finalmente enviado a responder. La mezcla de lo que pertenecía arriba con lo que pertenecía abajo viene primero. Las aguas volvieron a juntarse, viene después. El patrón es el mismo en la escala más pequeña y en la más grande de todas, porque la separación se rompe y entonces el abismo regresa. Así que cuando Enoch describe el orden del cielo y después lo describe viniéndose abajo, está hablando de algún mito abstracto y lejano. Está de pie justo al borde de la única vez que sus propias escrituras dicen que la barrera ya cedió, y está describiendo la maquinaria de la cosa misma que falló. Las ventanas de los cielos se han abierto antes. Enoch contó que sabía mejor que nadie dentro de su propia historia que la cúpula no había sido sellada por la naturaleza, sino por decreto, y que un decreto puede revertirse, y los pasajes posteriores dice que se abren otra vez, y que la próxima vez el primer cielo no simplemente tiene una fuga, se marcha. Así que vuelven a poner las piezas en el orden en el que el propio Enoch, y lo que obtienes es más frío que cualquier imagen ordinaria del fin del mundo. Primero está la estructura funcionando impecablemente, las puertas en sus lugares asignados, las luces, sus vías asignadas, las aguas selladas por encima de la cúpula, un orden tan exacto que podrías poner en hora un calendario con él, que es precisamente lo que hizo el mundo antiguo. Después está el desajuste, la luna fuera de su horario, las estrellas fuera de sus caminos, las estaciones deslizándose fuera de su sitio, y las señales de que todos habían confiado durante generaciones, volviéndose calladamente poco fiables, una tras otras, mientras la gente sigue mirando hacia arriba y sigue intentando que todo cuadre. Enoch plantea esto no como un golpe repentino, sino como un proceso de aflojamiento, un mecanismo montado que va rechinando a plena vista en dirección al fallo. Y después de esta retirada, el primer cielo se marcha. Y la barrera que fue construida para dividir las aguas de las aguas, el muro sobre el que los babilonios decían que había un guardia apostado, el lecho de los egipcios imaginaban a un dios esforzándose por sostener, es echada hacia atrás, y lo que fuera que estaba conteniendo deja de estar conteniéndolo. En la lógica de todas y cada una de estas cosmologías, lo que hay por encima del firmamento no es espacio vacío, y no es vacío, es el abismo, la misma agua informe que ya estaba ahí antes del primer día de la creación. El firmamento era la única cosa que se interponía entre el mundo ordenado y el agua de la que ese mundo había sido tallado. No describe fuego cayendo del cielo, describe el recipiente abriéndose, y esa es una idea mucho más extraña y mucho más pesada que la simple destrucción, porque no se trata del mundo siendo hecho pedazos, se trata del mundo siendo desdividido, la línea entre lo de arriba y lo de abajo borrada, o las dos aguas que fueron separadas en el segundo día de la creación, por fin autorizadas a volver a ser una sola cosa. Sobre la pequeña burbuja iluminada de orden dentro de la cual siempre ha vivido todo lo que está vivo,
No es una explosión hacia afuera, sino un derrumbe hacia adentro. Los muros no salen volando en pedazos, simplemente dejan de dividir y los dos aguas se encuentran en el medio, que es donde estamos nosotros. Ahora bien, nada de eso te dice lo que tienes que creer. Simplemente son textos antiguos, escritos por gente que se imagina un universo construido sobre un cielo sólido y sobre un océano almacenado por encima de su cabeza. Un modelo del mundo que no coincide con que hoy podamos medir y fotografiar. Es enteramente razonable pensar y leer que cada palabra de todo esto, como mitología, como de la manera en que una gente que no tenía nuestros instrumentos codificó un miedo profundamente humano. El miedo de que el orden frágil del que dependían para vivir pudiera venirse abajo encima de ellos, sin ningún aviso. Pero eso es exactamente lo que hace que merezca la pena quedarse un rato con todo lo que estamos enterándonos. Recordemos que es enojo el que lo ha dejado escrito. Además, ¿de qué serviría descartarlo? ¿Con una risa? ¿Con una burla? Porque si te quitas la maquinaria concreta, la cúpula batida, martillo y las puertas numeradas y los guardias sobre el muro, lo que estos escritores rondan una y otra vez, ¿tú piensas que no es una realidad? ¿Es una afirmación sobre meteorología? ¿O tú crees que simplemente es una manera de hablar sobre astronomía? ¿O simplemente piensas que es una sospecha acerca de la naturaleza de las cosas? Bueno, tú eres libre de pensar como tú quieras, pero nosotros sabemos que puede ser que en el mundo en que estamos despertando cada mañana es una condición sostenida, es una barrera mantenida contra algo más antiguo e informe que estaba aquí primero y que nunca se marchó del todo, que la calma es la excepción, que el abismo es la línea base, que aquello que a nosotros nos parece la totalidad de la realidad podría ser algo mucho mayor, dentro de una oscuridad mucho mayor que un techo que nosotros no construimos. Pero sí sabemos perfectamente bien que todo lo que está narrado por Enoch tiene un fundamento, porque él lo vio, lo escribió y lo dejó para nosotros. Es necesario que tomes reflexión de todas las cosas que te acabo de compartir. Si tú lo ves como algo abstracto, como algo falso, como algo que no es, lo respeto. Pero yo sí creo todas estas cosas. Y es por eso que hoy día me he motivado a conseguir en separado el libro de Enoch. Y ya estoy motivándome de ver las cosas que voy a tener que hacer para poder adquirirlo, mis corazones preciosos. Yo estoy, no les voy a decir preocupada, estoy inquieta. He adquirido muchas responsabilidades últimamente. Estoy grabando, no sé qué se llama, Reels, creo, para poder sacar, para que la gente vea, para que abra sus ojitos. Estoy tratando de abrir un canal en WhatsApp, que la verdad no tengo tiempo todavía para hacer. Estoy tratando de compartir meditaciones, oraciones todos los días a mediodía, en la noche, de lunes a domingo, sin parar ni un solo día. Estoy tratando de hacer todo lo que de mi vida puedo dar para lo espiritual. Por eso te pido que todo lo que tú puedas hacer para caminar de la mano con nuestro Señor, creo que es poco. Pongamos de nuestra parte todo lo que podamos hacer para que nuestro Padre nuestro Padre Creador, camine de la mano con todos nosotros. Para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes, mis amores. Espero que les agrade estas charlas. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Hasta prontito.